Buenas noches, mis compañeros Jacobo Camilo, Ana Sofía Rigui y yo, Samuel Navides, les vamos a hablar sobre el reporte de caso que hicimos. Eh, Nuestro objeto de estudio fue el Col de Bruselas y también les damos aquí el link de nuestro elevator pitch para que puedan observar un poco más acerca de este reporte de caso. Hicimos este estudio con el fin de comparar el método de sustrato y el método de hidroponía para ver fue el más eficiente y en cuál se observó mayor crecimiento, mayor eh, ancho y alto de las plantas y otros factores. Eh, Como objetivos tenemos de la mano con los ODS, ver cómo podemos o qué métodos de hidroponía podemos utilizar en casa para cultivar nuestro propio alimento, ya que pues cultivar nuestro propio alimento es la mejor opción a nivel de salud, economía y que pues se ha comprobado que estos microgreens tienen mucho más valor energético y nutricional que otro alimento convencional, cultivado a nivel convencional. Em, También tenemos evaluar y comparar estos sistemas y ver si es posible cultivar eh, por medio de la hidroponía el col de Bruselas. En relación con los ODS, como ya les había comentado antes, utilizamos el número 9 y el número 17. Estos con el fin de relacionar el trabajo en equipo que estamos haciendo con nuestros compañeros de clase, que cada uno está haciendo su estudio de caso, para demostrar el método más efectivo o la forma más efectiva de cultivar microgreens en casa, para llegar a un método definitivo y poder demostrar que sí se puede cultivar en casa. Y el número 9 donde nos damos cuenta que a nivel de infraestructura es mucho más fácil cultivar en casa, mucho más rápido que en los métodos convencionales. Eh, También decimos que pues la hidroponía aumenta significativamente la producción de cultivos. A poco espacio se puede obtener mucho más producto. Y ya como objeto de estudio, también como se había dicho antes, utilizamos col o repollitas de Bruselas, de Science Petit. Este es un tipo de color repollita de Bruselas híbrida con una adaptabilidad de 1800 a 1600 metros sobre el nivel del mar. En este caso lo hicimos en Cundinamarca, en concreto Chucontá y Bogotá, donde observamos diferentes mediciones. Y ya en distribución de la planta tenemos que es una planta vigorosa de porte alto, pues, pero es algo que no vamos a observar en este caso, ya que estamos haciendo microgreens. Como metodología, tenemos que utilizamos dos tipos de cultivo, específicamente el hidropónico y con sustrato. Para el hidropónico se utilizaron tres niveles o tres bandejas en las cuales en la primera bandeja se iba a ubicar el agua sobre el que iba a estar esto, la gasa con las semillas y encima se le iba a aplicar presión y oscuridad con otra bandeja. Después de haber realizado la estructuración del modelo, se evaluaron las semillas durante 15 días, midiendo distintos parámetros y se analizaron a través de gráficas, sacando específicamente la desviación estándar y la media para cada modelo de hidroponía. Para la metodología con el cultivo con sustrato, se utilizó la turba rubia, la cual es de gran ayuda para el mundo de la agricultura. Y es importante saber que algunos factores que intervienen en su correcta utilización son la retención, la capacidad de retención de agua que tiene la turbe, la acidez, el contenido de nutrientes y carbonatos, el grado de evolución de la materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico.
Para el método con el sustrato se utilizó el mismo recipiente, es decir, las bandejas para realizar el cultivo, exceptuando la gasa y utilizando solo la turba, las semillas y agua. Y dentro de las variables agronómicas que tuvimos en cuenta para el análisis de los modelos fue la altura de la planta, a la cual se realizaba la medición cada 3 días, desde la base del tallo de la planta hasta su ápice. También el número de hojas, desde la primera hoja que salía el primer día hasta el transcurso de los días y el largo de la hoja. Posteriormente, en cuanto a los resultados y la discusión, en primer lugar tenemos la altura de la planta, en la que podemos observar en la primera tabla que corresponde a mí, que la altura en general de los tres proyectos de los tres estudiantes fue de 4,6 centímetros, de Arregui fue de 2,4 y de Benavides de 0,3. Abajo podemos observar la gráfica en donde yo pertenezco al color azul, Arregui al color naranja y Benavides al color gris. Debajo de la gráfica podemos observar que sacamos tres variables. En primer lugar, la varianza, que para mí tuve un valor de 24,4, para Arregui de 25,8 y para Samuel Benavides de 28,7. En segundo lugar está la desviación estándar, que para mí fue 4,9, para Regui de 5 y para Samuel de 5,3. En tercer lugar encontramos el coeficiente de variación, que para mí fue 1, para Regui de 1,1 y para Samuel de 1,3. Esta medición se realizó tomando como referencia 2 puntos cada tercer día, desde la base del tallo de la planta y hasta su ápice. En segundo lugar, tenemos el número de hojas, el cual, como podemos observar en las dos primeras tablas, el de mi proyecto y el de mi compañera tuvo como máximo 4 hojas alrededor de los 15 días. El de Samuel tuvo 2. Abajo también podemos observar pues la gráfica, eh, y debajo de ella podemos observar nuevamente la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, en el que resalta el mío en cuanto a la varianza, que es de 23, el de Arregui de 22, el de Samuel de 26. En cuanto a la desviación estándar de Samuel Benavides fue 5,1, de Arregui 4,7 y el mío fue 4,8. En cuanto al coeficiente de variación fue 0,9 el mío, de Arregui el 0,9 y de Benavides el 1,2. Para esto se realizó un conteo de las hojas desde la aparición de la primera hoja en relación al transcurso de los días. En tercer lugar, medimos el largo de las hojas, que nuevamente resalta el de mi proyecto, que fue de 8 milímetros, que fue el máximo que se registró en los 15 días. El de Samuel, el de Arregui, en el día 15 fue igual, que fue 4 milímetros. Aquí también podemos observar la gráfica y debajo de ella la tabla de la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Esta medición se realizó pues a la baja desde su ápice hasta su finalización cada tercer día. La medición del largo de las hojas demostró un mínimo de crecimiento cada tercer día. Este crecimiento se evaluó solo en una hoja desde su aparición desde el tercero hasta el día 15, y el crecimiento en total fue tan solo 8 milímetros. Acá podemos observar mi proyecto ya cuando pues estaba más o menos en el día 3 o 4. Aquí podemos ver el transcurso de los días, desde el día a la izquierda al día 3, 4, alrededor de los 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el último fue el 10 hasta el 15. Acá podemos observar cuando le realizamos la medición a la hoja. Acá podemos ver el de mi compañera Rigui,
desde el día pues 0 y 1 hasta el día 15, que no representó tampoco un gran crecimiento como se observó en la tabla. Y el de Samuel, que fue el que menos representó un movimiento de los tres. Ya por otra parte, en cuanto al sustrato, en cuanto a la altura de la planta, fue menor, que fue el máximo nuevamente fue el mío, en el día 15 que tuvo 6 centímetros. En segundo lugar, el de mi compañera Regui, que en el día 15 tuvo 0,3. Y en último lugar, o la que menos creció, fue el de Samuel Benavides, con 0,2. Abajo podemos observar también la gráfica, en donde nuevamente el color azul me pertenece a mí, el naranja a Regui y el gris a Benavides. Abajo también podemos observar nuevamente la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de los tres estudiantes a lo largo de los 15 días. En siguiente lugar está el número de hojas del sustrato, donde la mayor cantidad fue nuevamente el de mi proyecto, que fue 4 a los 15 días, el de Arregui fue 2 y el de Samuel fue de tan solo una hoja. Abajo también podemos observar la gráfica en donde pues se ve la división de los tres y nuevamente la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, en donde Benavides tuvo de varianza 29, Arregui 27.3 y yo tuve 22.1. En cuanto a desviación estándar, obtuve 4.7, mi compañera 5.2, mi compañero 5.3. Y finalmente, en cuanto al coeficiente de evaluación, yo tuve el 0,9, mi compañera el 1.2 y Benavides el 1.4. En cuanto al largo de las hojas del sustrato, Benavides fue el que representó menor diámetro en milímetros, con 3, seguido de mi compañera con 4 alrededor de los 15 días, como podemos observar en la tabla del medio. Y en cuanto a mi proyecto, los milímetros máximos fueron 9. Aquí nuevamente podemos observar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación que se realizó en Excel mediante los datos obtenidos. Acá podemos observar mi proyecto, el sustrato, el día 1 y el día 3, donde en el día 3 ya comenzaba a notarse la germinación. Posteriormente encontramos el día 6, donde ya se veía el número de hojas. El día 9, donde ya la altura también era superior. Y la foto de la derecha ya es del día 12 al día 15, donde ya se ve pues la acción del sustrato en mi caso, pues que mejoró en comparación del convencional, donde se ve mayor densidad, ya sea de la planta y las hojas más grandes. Acá podemos observar el de mi compañera, en donde el día 14 nos representó pues una gran cantidad de cambios. Acá vemos el de mi compañero Samuel, en donde pues la diferencia que se nota es como tal el inicio de una posible germinación, donde se ve como en las partes de abajo de la imagen de la derecha un poco más brillante, pero pues no dio como tal con el resultado esperado. Esto lo podemos explicar de acuerdo a un artículo diciendo que la posible causa de que el crecimiento del medio de sustrato de los estudiantes Arregui y Benavides es la falta de higiene y el abuso del agua, por lo que posiblemente se generaron esporas de moho o de algún tipo de hongo, las cuales pues son los agentes más frecuentes o comunes en interrumpir el desarrollo de una planta en este medio, como lo nombra el artículo de Harris en 2006. Ok. Bueno, finalmente, para concluir, se puede determinar que es posible cultivar col de Bruselas en casa gracias a ciertas condiciones específicas que nos deben garantizar el buen desarrollo del cultivo. También con las experiencias que tuvimos con nuestros proyectos, pudimos evidenciar que para hacer un cultivo en casa hay que tener una gran responsabilidad, sobre todo con el control de los cultivos, ya que cualquier afectación a cada uno de estos puede definir
lo bien que se va a desarrollar o no el cultivo en sí mismo. También se pudo confirmar la posibilidad de cosechar microgreens de las semillas de la planta en cuestión a través de la hidroponía, ya que se demostró un gran crecimiento en comparación al sustrato. Y también podemos definir que es posible hacer el uso de los cultivos hidropónicos, lo cual colabora al cumplimiento de la seguridad alimentaria a nivel mundial y las personas pueden cambiar el estilo de vida que suelen llevar hacia el punto de producir para cumplir sus propias necesidades y garantizar el bienestar y la salud para sí mismos. Muchas gracias por su atención. Finalmente acá podemos encontrar la lista de referencias en las que nos basamos para el estudio de caso y para el informe.